Buenos días. Bueno, esta es mi primera entrevista. Estoy en la casa del profesor Jonathan Ramos. Un gusto que él pueda tomarme esta entrevista y para mí es un referente intelectual importante para Latinoamérica y yo lo admiro mucho y se nota su humildad también haberme invitado a su casa para esta entrevista. Así que bienvenido, profe. Gracias, Francisco. También, bienvenido. Vos me das la bienvenida a tu canal y yo te doy la bienvenida a mi casa. Gracias, profe. Bueno, gracias por haber viajado. Viajaste de Jujuy para conocerme, para esta entrevista. Es un placer. Veo tu canal, veo los fragmentos que hacés, los fragmentos que subís, a veces las reflexiones que haces. Y bueno, a mí sí me interesa mucho, ¿no? que existan canales católicos que puedan transmitir la ortodoxia con ortopraxis y con ortopatía, es decir, la verdad que edifica en el amor, y un amor que no relativiza la verdad, ¿no? Y ese equilibrio entre la ortodoxia y la ortopatía y la ortopraxis es un sano equilibrio en la teología para que no se desnivele, ¿no? Porque cuando la ortodoxia prima sobre la ortopraxis, uno en nombre de la verdad es capaz de hacer o decir cualquier cosa. Y cuando el amor prima sobre la verdad, en nombre del amor se relativiza la verdad, ¿no? Entonces, ese equilibrio a mí me parece interesante. Creo que en tu caso pasa eso. No sos heterodoxo, no sostenés herejías, pero sin embargo estás abierto, practicas la tolerancia, el respeto, la alturez del argumento, y sobre todo la humanidad en el trato, ¿no? Entonces, por eso te concedo esta última entrevista del año 2025 para que aparezca en tu canal. Gracias, profe. Gracias. Para mí es un honor. Como dijo el profe, yo viajé desde Jujuy y él, cuando yo le escribí, aceptó la entrevista y eso habla muy bien de él, de su humildad y yo le agradezco mucho por eso. La entrevista va a estar estructurado. Primero te voy a hacer preguntas referente a la filosofía, que es tu campo en donde más te mueves, y después vamos a también charlar sobre teología o religión, ¿no? Que es lo que también manejas muy bien. No sé si ya arrancamos con la primera pregunta. Arranquemos con la filosófica. Con la filosófica, sí. Dale. Bueno, ¿por qué eligió estudiar filosofía y hace cuánto que se dedica a ser profesor de filosofía? Bueno, mira, yo por una cuestión del destino soy hijo único y en muchas noches de soledad, la soledad te permite el abismo de la interioridad, te permite sondear en el abismo de la interioridad y cultivar esa interioridad, ¿no? Una interioridad no compartida, ¿no? Porque uno siente que cuando comparte su interioridad, esa interioridad se va desdibujando de a poco. Entonces la fui cultivando en mi soledad. Lo que hacía de chiquito, apenas empecé a escribir a los 6, 7 años, era copiar cuentos en un cuaderno. Entonces tenía un librito y copiaba cuentos. Esa es mi primera relación con un libro, Claro. que creo que explica mucho después, ¿no? de mi vocación filosófica. Creo que Kierkegaard, ¿no? Trabaja mucho el tema esto de la interioridad y demás. Sí, claro, Kierkegaard, bueno, San Agustín, San Agustín también. Sí. Y después fui creciendo en una familia protestante donde la lectura y el discurso prosaico y poético tenían su lugar. Mi papá, Juan Carlos Ramos, tiene una formación literaria interesante. Y bueno, de a poco fui entendiendo que
que los argumentos cotidianos o que los razonamientos cotidianos no daban cuenta de la profundidad de la vida. Me tocó estudiar historia y en la carrera de historia teníamos muchas materias filosóficas. O sea que usted primero estudió profesorado de historia, claro, y después a la de filosofía. Primeramente estudié historia, sí. Y ya en la carrera de historia me di cuenta del valor que tenía la filosofía, y en el año 2008 conozco conscientemente la filosofía, o sea, me entero qué es la filosofía, cuál es el valor de la filosofía. Y en el año 2011 decido ingresar a la carrera de filosofía. Así que fue un trayecto donde uno ve que las respuestas de la filosofía te permiten descubrir un sentido que para vos era importante, y las preguntas de la filosofía te permiten abrir caminos que para vos eran totalmente inesperados, ¿no? Entonces, entre la búsqueda del sentido y la apertura de caminos, creo que por ahí fue mi vocación filosófica. Qué bueno, profe. Pasamos a la segunda, que tiene mucha implicancia con la primera. ¿Por qué es importante hoy en día hacer filosofía? La filosofía es como el salvavidas con la cual nosotros podemos naufragar en un mundo tan convulsionado. Nosotros por ahí solemos pensar que nos toca vivir en un mundo convulsionado y que antes todo era más tranquilo. La vida siempre fue una vida muy convulsionada. La vida siempre fue trágica, cómica, tiene sus idas y sus vueltas. Y para nosotros nuestra vida implica el vértigo de la responsabilidad de hacernos cargo de nosotros mismos. La filosofía es cómplice de ese vértigo. Lo sostiene al vértigo, lo agudiza al vértigo, pero también lo hace comprensible. El vértigo de saber que nuestro futuro depende de nuestras decisiones, y que nuestras decisiones dependen mucho de lo que nos pasa y de lo que entendemos, porque nuestra comprensión del mundo y de la vida y de nosotros mismos va a marcar mucho el sentido que le demos a nuestras decisiones. Entonces, nuestra formación conceptual, nuestra formación espiritual, intelectual, de alguna manera es responsable de nuestro destino y de nuestra forma de vivir. Y la filosofía es cómplice, es una ayuda, es una maestra para poder entender desde dónde vamos a encarar las situaciones. O sea, frente a la misma situación, dos personas pueden actuar completamente diferentes en función de pensamientos completamente diferentes, ¿no? Entonces la filosofía te permite tener esa profundidad para, frente a la misma situación, actuar distinto a aquellos que se equivocan. Totalmente, sí. Pasamos a la tercera, que también es filosófica. ¿Cuándo a uno lo pueden llamar filósofo? ¿Qué requisitos debe cumplir, digamos, para que uno pueda convertirse en filósofo, ¿no? Una posición frente a la verdad. Es un camino difícil, que no está libre de contradicciones, pero lo que marca el espíritu de la filosofía es un compromiso con la verdad. No solo la verdad como adecuatio, como adecuación, en el sentido de la correspondencia del pensamiento con la cosa, sino de velar las tramas profundas de la existencia, ¿no? Creo que esa verdad trágica de la que habla Nietzsche es todavía más crucial en los días de hoy, cuando, para evitar el dolor, el desgarro, la tragedia y la angustia, creamos relatos, historias, en las cuales los demás tienen que acomodarse a esa historia que yo me cuento a mí mismo, para que ese dolor tenga sentido, para que esa narración tenga sentido, y tratamos de
de ocultar las tramas profundas de la existencia, que son aquellas que nos desesperan, que nos angustian, que nos dan miedo, y de velar esas tramas con valentía, enfrentarnos a nosotros mismos, a los grandes problemas de nuestra existencia. Cada uno tiene lo suyo, hay problemas universales y problemas personales que tenemos nosotros. Creo que ese es el valor, ¿no? Ese es el valor de la filosofía, ¿no? Y es por eso que uno es un filósofo cuando tiene ese compromiso con la verdad. El filósofo es aquel que está comprometido con la verdad. O sea que todos podemos hacer filosofía, pero me parece que no todos están comprometidos con la verdad, ¿no? Ahí es como que marca esa diferencia. Claro, todos pueden hacer filosofía. Los que tienen dotes intelectuales mayores pueden hacer buena filosofía, sí, y otros harán una filosofía más simple, digamos. Claro. Todos pueden hacer filosofía. Todos aquellos que tienen un compromiso con la verdad. O sea, el compromiso con la verdad implica que yo no tengo que confirmar mis prejuicios, es decir, la verdad siempre está en la vereda de enfrente. Es decir, nadie va a conocer la verdad si lo único que hace es confirmar sus prejuicios todo el tiempo. Si alguien piensa que, digamos, que la verdad es lo que yo pienso, muy probablemente nunca descubra aquello que rompa con el paradigma, porque la verdad rompe con los paradigmas muchas veces, ¿no? La verdad irrumpe y es intempestiva. Entonces tenemos que estar conscientes de que para conocer la verdad muchas veces tenemos que ir en contra de nuestros propios prejuicios. Y eso es lo más difícil. Eso es muy difícil, sí. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte más teológica. Como este canal también es un canal católico, ¿no? Arrancamos con la filosofía, pero como el profe Jonathan siempre dice que los católicos también nos gusta mucho la filosofía. Para ser buen católico uno tiene que saber mucha filosofía. No está de más arrancar por la filosofía, y ahora vamos a entrar un poco más para el lado de la teología, digamos, ¿no? La primera pregunta referente dice: haciendo una búsqueda sincera dentro de la filosofía, ¿uno puede llegar al conocimiento de Dios? Sin duda. Yo creo que toda búsqueda sincera de la verdad no puede terminar en otro lugar que no sea Dios. No el Dios de la religión. No el Dios, exactamente el Dios de mis creencias religiosas, sí, o el Dios al que yo le rezo todos los días, ¿no? Claro. Sino a ese Dios que a mí me incomoda. Porque Dios, antes de consolar, es incómodo, y siempre tiene que ser un poco incómoda la presencia de Dios en nuestra vida. Es decir, Dios nunca es alguien que nos adula y que nos aplaude por nuestra hermosa manera de pensar y de vivir, ¿no? Siempre es alguien que nos corrige, que nos invita siempre a cambiar las cosas que estamos haciendo mal. Y yo creo que si desciframos con honestidad el mundo y nuestra vida, vamos a encontrar que hay un llamado a la santidad, que hay un llamado a la perfección, que está inscrito en nuestra interioridad, en nuestra voluntad, en nuestra inteligencia, y que ese camino de perfección al cual estamos llamados, una vocación de perfección que tenemos en nuestra alma, es una vocación natural. Todos queremos crecer, todos queremos siempre ser mejores. Algunos no pueden, otros se estancan. Hay una vocación de verdad y de bien que es universal, y que para mí esa es la endija por la cual Dios se muestra todo el tiempo. Sí, y hablando, digamos, de los filósofos clásicos, ¿no? Que ellos quizás vivieron antes de la era cristiana y demás, haciendo una filosofía, digamos, sincera, buscando la verdad, ellos llegaron a un conocimiento, digamos, deísta, ¿no? Al primer motor, en el caso de Aristóteles, ¿no? De Demiurgo, ¿no? Del caso de Platón y demás. Podemos también, uno, inclusive, haciendo una búsqueda sincera de la filosofía, inclusive he escuchado testimonios de ateos, ¿no?
haciendo buena filosofía, llegan al conocimiento de Dios, ¿no? Sí, sí. Por la razón. Al Dios de los filósofos. Al Dios de los filósofos. Después uno hay que bajar, digamos, al Dios de la religión, digamos, ¿no? Al Dios que se encarnó y que realmente no. Eso ya es la salvación, digamos, ¿no? Ya es otro trayecto. Sí. Pero sí, sin lugar a dudas, pensar este universo sin un creador, casi que no. La razón no tiene dónde apoyarse. Claro. Cuando uno no llega a Dios, no. La razón en algún momento tiene que apoyarse, tiene que tener un pie sobre la tierra, tiene que tener un fundamento y un descanso. Y la razón solo descansa en Dios. Sí. Cuando la razón no descansa en Dios, cuando no llega a Dios, la razón siempre permanece inquieta. Como decía San Agustín, ¿no? Que venimos de Él y tendríamos que volver a Él, ¿no? Como que mi alma no descansará hasta... El exitus, ¿no? La salida, sí. Nosotros salimos de Dios. Sí. Y reditus, retornamos a Dios. Yes. Bueno, pasamos a la segunda pregunta, que ¿cuál es la diferencia entre el quehacer filosófico y el quehacer teológico? El quehacer filosófico es un quehacer donde el hombre tiene un compromiso consigo mismo, donde el hombre se pone por delante, buscando que la verdad lo humanice, lo eleve, lo corrija. En el quehacer filosófico el hombre es gestor de su conocimiento y de su destino, de ese itinerario filosófico. El quehacer teológico es un quehacer donde nosotros ponemos en libertad a Dios. Es un concepto de Jean-Luc Marion. Poner en libertad a Dios significa que nosotros tenemos que dejar a Dios ser Dios. Nosotros no podemos, como hacen los científicos cuando descubren la ley de un comportamiento natural, por ejemplo, la ley de la gravedad, pensar que nosotros hemos descubierto la ley del comportamiento de Dios y que Dios necesariamente va a pensar como yo creo que piensa o va a hacer lo que yo creo que hace. Claro. O va a plantear lo que yo creo que plantea. Porque cuando yo pienso que he descubierto la ley de la mente de Dios, del corazón de Dios, y creo conocer su comportamiento regular, y cuando yo ese comportamiento cuando convierto la ortodoxia en ortodoncia, Dios se escabulle, Dios se escapa no de la ortodoxia, de la ortodoncia, de aquellas verdades que impiden conocer otras verdades, de aquellos caminos que impiden abrirse a otros caminos, de aquellos modos que impiden aceptar otros modos. Y creo que cuando un camino se dogmatiza y se absolutiza y se totaliza, un camino humano, no estoy hablando del camino que es Cristo, sino de nuestro transitar, cuando se totaliza, Dios aparece en la vereda de enfrente, ¿no? Ahí es donde Él dice, llamaré a la que era amada, no amada, porque Israel se totalizó, y cuando se totalizó se cerró, y cuando se cerró se murió. Ningún camino puede totalizarse y cerrarse sin morir. Cuando una iglesia, por ejemplo, se totaliza y se cierra, muere. La Iglesia Católica siempre permaneció viva su tradición, porque fue una tradición fecunda que estuvo abierta al diálogo con otras tradiciones, con otras tradiciones religiosas, con otras tradiciones filosóficas, con tradiciones mitológicas. La Iglesia Católica siempre fue una iglesia abierta, ni hablar de todo lo que tomó la Iglesia Católica de la filosofía griega y del Imperio Romano, ¿no? Y de la cultura hebrea y de las culturas antiguas. Las culturas inclusive de acá de América, uno encuentra muchos dentro del catolicismo que ha tomado esa semilla de verdad que hay en esas culturas previo al cristianismo, ¿no? Cuando el catolicismo, cuando cualquier iglesia, en vez de abrirse a los elementos de verdad que hay en otras religiones, en otras expresiones filosóficas
o en otras expresiones teológicas protestantes, Sí. cuando el catolicismo, en vez de abrirse y decir, listo, voy a tomar todas las verdades que hay en el protestantismo, para que vengan a su lugar, que es la Iglesia Católica. Voy a tomar las verdades de las otras religiones para que encuentren su lugar, su raíz, que es la columna y baluarte de la verdad. La Iglesia Católica es iglesia y no secta, porque está abierta al diálogo. Cuando la Iglesia Católica, en vez de abrirse, se cierra, cuando la tradición católica, en vez de ser un río que fluye y que fertiliza las tierras, es un lago que se cierra y que deja de fluir, se muere. Se convierte en una secta y se muere, ¿no? Y ese es el peligro de muchos religiosos hoy, que al tener una tendencia fundamentalista, se cierran al influjo venial de las venas, ¿no? De las venas abiertas, que permiten que la verdad circule libremente y que la Iglesia Católica pueda alimentarse, ¿no? De una tradición sólida y firme, y no relativa, desde esa tradición sólida y firme, poder alimentarse, ¿no? de esos ventrículos que se abren. Tomar esa semilla de verdad, pero a la vez purificarla, digamos, ¿no? Exactamente. En sentido cristiano es. Y elevarla al sentido más pleno, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que estamos en una época donde la amenaza del progresismo y de la nueva izquierda y de la masonería hace que los cristianos, en vez de estar abiertos al diálogo, se cierren en una trinchera para combatir ese mundo. Y ese es el peligro, porque es cierto que tenemos que combatir muchos errores, pero no desde una trinchera sectaria. Claro. Entonces, ahí está el peligro, ¿ves? O me abro al influjo y me desparramo y pierdo mi tradición y mi verdad, o me cierro y muero por cerrarme y dogmatizarme y abrogar un camino fundamentalista, digamos, ¿no? Entonces, la apertura indiscriminada me puede llevar al relativismo y a un peligro. Sí. Cerrar todas las ventanas también me va a llevar al fundamentalismo y va a perder la riqueza, mi espiritualidad, mi religión. Siempre un equilibrio, digamos. Ahí. Ser filósofo y ser cristiano tiene que ver con ese equilibrio entre el relativismo y el fundamentalismo. Uno siempre tiene que darse cuenta hacia dónde está tirando la cuerda más. Y si yo estoy cerca del fundamentalismo, yo tengo que darme cuenta que tengo que abrirme un poco más. Y si yo veo que estoy cerca del relativismo, cerrarme un poquito más. Pero siempre buscar ese equilibrio. Y es muy difícil, porque para eso es necesario tener un espíritu sutil, una delicadeza de espíritu que no todos están dispuestos a buscar. Totalmente, sí. Esto para ampliar un poco la pregunta que ya había hecho de la diferencia entre la teología y la filosofía. Yo he escuchado a usted decir que la filosofía arranca desde lo sensible hacia lo elevado, digamos. En cambio, la teología ya es algo revelado, es desde arriba para abajo. En cambio, la filosofía es de abajo para arriba, ¿no? ¿Si puede explicar un poquito eso? Claro. La filosofía aristotélica comienza con el ente ilemórfico, que es el primero que llega a nuestro entendimiento, ¿no? Aparte, la noción de ente es la primera que nosotros tenemos y con la cual nosotros pensamos. Y en la cual resolvemos todas las nociones. Esa noción de ente la vamos profundizando, vamos entendiendo las relaciones que hay entre el ente y su causa, y a través de esas relaciones nos vamos remontando hacia el primer principio, que es Dios. De abajo hacia arriba, digamos. Claro. En cambio, la teología está basada en la autoridad de Dios que habla. Dios ha hablado. Esa es la palabra de Dios. Dios hablando al hombre. Y en ese sentido ya no es un trayecto que tiene al hombre y a su reflexión como punto de partida, sino a la palabra de Dios, a la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, el quehacer teológico es un quehacer que comienza con Dios y termina con nuestra reflexión, que vuelca la gloria a Dios. Siempre, todo trayecto teológico comienza en Dios y termina en Dios. En cambio, el trayecto filosófico comienza en el hombre y termina en el hombre, ¿no? Sí. Porque retorna hacia nosotros en nuestra perfección también. Totalmente. Bueno, la tercera pregunta es, ¿qué cosas le gustan del catolicismo? ¿Y cuáles son las que
te impiden, digamos, meterse en las pilas. Bueno, las cosas que me gustan del catolicismo tienen que ver con su historia, con la riqueza que hay en el mundo católico, sus santos, sus grandes doctores, su pueblo. Tiene, cuando digo pueblo, digo el pueblo de barrio. Sí. Es un pueblo muy comprometido con la dignidad humana, ¿no? Con el compromiso con los pobres, con las viudas, con los huérfanos. En todos los barrios pobres hay una iglesia católica que les da de comer, que les da abrigo. Sí. Esa cercanía, ese olor a pueblo, ese olor a, me voy a permitir una expresión bien sartén, ese olor a mazamorra, ese olor a cosas bien de barrio. Yo no me puedo imaginar un barrio popular que no sea católico, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora vengo del Carmen, y mi abuela de corazón, porque es la abuela de mi señora, tiene un pesebre que cumplió 30 años. Y ellos adoran al niño Jesús, y hace 30 años que lo hacen. Con una buena catequesis, un sacerdote que acompaña, se puede hacer mucho, aunque es algo popular. En vez de los niños estén en otra cosa, están adorando al niño Dios. Y lo hacen durante todo un mes, ¿no? Esa cosa que es bien católica, digamos, y que si tiene un acompañamiento desde la parroquia, se puede sacar muchas cosas de ahí, ¿sí? Me encanta. Yo me remonto a mi niñez y creo haber tenido una niñez católica. Me veo presente en el templete de San Cayetano. Con el pesebre en la parroquia de Guadalupe, yendo con la acción católica con los chicos a la quebrada de San Lorenzo, grabando en mi casa, en el microcomponente, los audios para hacer el pesebre, las navidades, cantar las canciones, los villancicos. Nada, me encanta. Claro. Eso es para mí. El catolicismo se huele. Eso, sí. Yo lo huelo, claro. ¿Me entendés? Tiene sabor a mazamorra, es esa experiencia que yo amo mucho. Y bueno, lo que no me gusta del catolicismo es... no, yo amo todo el catolicismo. Hay cosas que no acepto, que claro. Es distinta, ¿no? Pero lo que no me gusta, bueno, son algunos católicos que creo yo que no están a la altura de lo hermosa que es su iglesia. Y que arrastran a mucha gente detrás de ellos a seguir algo que yo me doy cuenta que no es la propuesta de la Iglesia Católica, ¿no? Porque son demasiado fundamentalistas, sí. Y están queriendo convertir al catolicismo en una secta donde todo lo bueno que hay, sí. Está dentro de la iglesia y todo lo que está fuera de la iglesia es malo, claro. Y que hay que odiarlo y que hay que atacarlo y hay que destruirlo. Y yo noto que ese espíritu sectario... Y eso no es el espíritu del catolicismo, justamente lo que estábamos hablando. No encuentro eso en la iglesia católica. Yo no veo en un padre de la iglesia esa idea de decir, no, Platón no nos importa, la filosofía no nos importa, no nos importa, qué sé yo, Ireneo que diga, no me importa el mito del ave fénix, no me importa nada, que San Agustín diga, lo desprecio a Platón, al platonismo, son herejes, hay que matarlos, ¿viste? Y veo con una cierta tristeza. Claro. Que esa apertura es lo que lo hizo grande en realidad, y ahora que se quiera enfrascar. Exacto. Para mí es lo más anticatólico, sí, es ese espíritu sectario. Si hay una iglesia que no es sectaria, claro. Es la iglesia católica. Pero bueno. Bueno, profe, muchas gracias por la entrevista. Un placer enorme que me haya recibido en su casa. Muy contento. Bueno, esta es la última entrevista que hago porque me voy a dedicar a la carpintería. Todo este año empecé con la carpintería, ya estoy a full con eso. Me voy a dedicar mucho a eso. El libro que publiqué ya está corregido, tiene todas las correcciones, pero no va a salir a la venta porque me di cuenta que ese libro puede causar confusión en la gente. Porque, bueno, no es un libro escrito para la gente, es un libro escrito para filósofos muy concretos, claro, que no se van a confundir, sí. Con esos pensamientos. Así que bueno, lo saqué de Amazon, me voy a dedicar a cultivar las lecturas que quiero hacer, pero sin convertirlas porque
necesito un tiempo para trabajar en las cosas que para mí son importantes. Y creo que las redes muchas veces me distraen, ¿no? Así que, Totalmente. que la última entrevista mía sea que salga en tu canal, que salga en tu canal, me parece bueno. Ojalá que tu canal siga teniendo esa línea y que nunca te olvides de ese equilibrio, Claro. ¿no? Que nunca la cuerda se Sí. rompa Y y bueno, se para un extremo, desbalancee sí. hacia un extremo, hacia el otro, de un amor sin Claro. verdad, que sería el relativismo, o una verdad sin amor, que sería el fundamentalismo, ¿no? Así que... Y bueno, espero que no sea por mucho tiempo su retirada, porque yo también lo sigo mucho por la batalla cultural, me parece que usted es muy importante para esa área y bueno, toda la filosofía que siembra en las redes hace mucha falta. Así que bueno. Muchas gracias, Francisco. Profe. Que Dios bendiga tu camino, tu canal. Y bueno, Igualmente. Profe, me despido de tu gente y de la gente mía, que digo mi gente, porque yo no soy dueño de nadie, ¿no? Pero de aquel público que ha sabido disfrutar de mis videos. Totalmente. Así que yo he hecho muchos cortes y ahí aparecen los videos suyos. Bueno, gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego.